Hola, buen día, ¿cómo estás? Mi nombre es Lucero Navarro, yo soy psicóloga y terapeuta emocional. El día de hoy nos encontramos nuevamente aquí en La Paz Previsión Familiar para hablar acerca del duelo y sus diferentes fases. El día de hoy vamos a hablar de una de las fases, a mi punto de vista muy personal, más importante del periodo de duelo, que es la etapa de la depresión. Hay que hacer hincapié en dos cosas en este punto. La depresión que se toca aquí no es igual a la depresión clínica, donde la persona no tiene conciencia de sí misma. Esta depresión hace alusión a un dolor muy profundo que vive la persona. La segunda que les he especificado a lo largo del camino es que las fases no se viven puntualmente ni tienen una estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber fase 1, 2, 3, 4 y 5 en este orden. Pueden oscilar todo el día, todas las fases. Podemos comenzar con una fase y luego pasarnos a otra, pero no llevan un número exacto, porque muchas veces las personas cuando empiezan a sentir todo esto, cuando lo vivenciamos, ¿qué es lo primero que decimos? Estoy enojada, estoy en negación, estoy en negociación, estoy en depresión, estoy en ira. Y esto nos causa mucho conflicto. El hecho de que las nombremos es simplemente un rasgo característico o algo que se ha visto que sucede. Sin embargo, es bien importante que sepas que tu proceso es único y que el dolor que experimentas va a tener mucho movimiento, va a haber como una montaña rusa de emociones y que no te trates de encasillar en una de estas. ¿Por qué? Porque tengo que permitir que las emociones fluyan y tengan su propio cauce, no obligarla yo a que vayan en una dirección. Habiendo dicho esto, me gustaría iniciar a describir cuál es el proceso de depresión que se vive en esta etapa precisamente del duelo por la pérdida de un ser querido. Generalmente, ¿qué es lo que sucede? Una vez, como lo vimos anteriormente, que yo niego lo que sucedió, que yo estoy muy enojada con el mundo por lo que pasó, con la sociedad, con Dios, con todos, una vez que yo me hago preguntas de si hubiera hecho las cosas diferentes, indudablemente va a llegar un momento en que por más que yo trate de evadir la realidad, el dolor por este vacío o esta pérdida se va a vivir. ¿Qué es lo que sucede aquí? A diferencia de las etapas de negociación, negación e ira, ¿qué sucede? En la etapa de depresión ya acepto lo que sucedió. El aceptarlo no quiere decir que no me duele, sino que en este periodo en específico sé que es real que hay una pérdida. Siento un vacío, siento un dolor, siento que esa persona ya no va a estar y entonces llega aquí la crisis por la pérdida propiamente dicha. Es decir, me permito vivir y experimentar este dolor porque esta persona ya no está más en mi vida. ¿Qué sucede en esta etapa? Hay fuertes sentimientos de tristeza, de soledad, de vacío, de dolor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si estamos viviendo esta etapa o si conocemos a alguien que esté transitando esta etapa? Aquí el acompañamiento es lo más importante. El dolor que va a experimentar la persona o que vamos a experimentar es sumamente profundo. Pero a medida que le permitamos expresarlo, que le permitamos sentirlo, que le permitamos llorarlo, que le permitamos hablarlo, que le permitamos gritarlo, este dolor va a ir encontrando una forma de salir y entonces ya no lo vamos a sentir todo el tiempo aquí. ¿Qué es lo que sucede cuando yo le doy permiso al dolor que se viva, que se exprese sin ponerle una hora, un día, un límite, un juicio? El dolor empieza a ser entendido, comprendido por nuestra mente y empieza a ser liberado. Como les he dicho en las otras etapas, esto no quiere decir que no me duela la pérdida o que olvide que sucedió. Esto quiere decir que puedo mirar hacia atrás, ver la cicatriz, pero en efecto, como cualquier cicatriz del cuerpo, puedo tocarla y el dolor ya no es igual. ¿Cómo puedo llegar yo a esta situación? Precisamente permitiéndome vivir las emociones. En la etapa de depresión va a haber mucho llanto, va a haber mucha tristeza, va a haber fuertes sentimientos de vacío, de pérdida, de abandono, de que ya no está algo que siempre había estado ahí, pero lo más importante es que seamos amorosos con nosotros mismos o con quien esté viviendo este proceso. Una vez que se liberen todas estas emociones,
podrá llegar en su momento el periodo de aceptación, donde entonces el dolor ya no es tan fuerte como se experimenta en este momento y hay un recuerdo del ser querido, pero ya no con toda esta nostalgia. Incluso se le logra un acomodo distinto en el corazón, un acomodo distinto en nuestra mente y se sabe que esa memoria, que ese amor trasciende cualquier barrera y que no porque la persona no esté aquí, ese amor desaparece. Entonces se hace un reajuste, pero esto es en otra etapa. Igual les hablo un poquito porque es la que sigue, que sería la etapa de aceptación. Entonces, en esta etapa, pues estos son más o menos las experiencias, los sentimientos que se van a vivir. Igual, si tienes alguna duda, algún comentario sobre este periodo, si estás transitándolo, si algún ser querido lo está transitando, escríbeme, con gusto puedo resolver las dudas. Aquí es muy importante que te dejes sentir, que te dejes ser, que te dejes experimentar, que no te pelees con el tiempo en el que va a durar este dolor. Cada persona manejamos el dolor de forma distinta. Lo más importante es ser amorosos con nosotros mismos y permitirnos fluir, vivir, sentir, porque esta es la única manera en que realmente se puede trascender una pérdida. Como te dije, si tienes alguna duda, algún mensaje, con gusto contáctanos y estaremos aquí para resolver tus dudas. Muchas gracias.